Equilibrarte. Centro Internacional de Transformación Humana presenta un seminario de transformación humana para la familia, las empresas y todos los grupos que comprenden la sociedad. Para ello, es necesario la transformación interior de los seres humanos. Para escuchar este material, es necesario que hagas silencio interior. Siéntate en una posición cómoda, con las manos sobre los muslos. Concéntrate en tu respiración y haz un silencio interior. Transformación interior. Cerrando círculos, abriendo espacios. ¿Qué queremos decir con el ser interior? El ser interior es el centro de nuestra propia existencia. Ustedes pueden llamarle espíritu, Dios, como ustedes gusten. Para efectos de este material le vamos a llamar ser interior, el centro de nuestro propio corazón, el centro de nuestra propia mente, el centro de nuestra propia espiritualidad, el centro de nuestra existencia. Este ser interior está siendo bombardeado todos los días por diferentes factores que están en el ambiente, en la sociedad, en la cultura. Y eso nos lastima porque son conflictos tan fuertes como la depresión, molestias físicas, farmacodependencia, problemas de pareja, problemas familiares, ansiedad, disfunciones sexuales, alcoholismo, agresión. Todo eso está en el ambiente todos los días lastimándonos. ¿Y por qué nos lastima? Porque por dentro tenemos mucha debilidad. No quiero decir vacío, pero sí estamos con mucha debilidad. Entonces es necesario una fuerza interior de adentro hacia afuera para contrarrestar todas esas fuerzas que están en el exterior y que nos dañan todos los días. El propósito de esto que vamos a escuchar es precisamente que a través de esta transformación interior hagamos fuerte nuestro interior para que lo que está rodeándonos y nos daña, que no vuelva a lastimarnos. Porque definitivamente la agresión, la farmacodependencia, todos los problemas sociales y culturales van a estar ahí, pero ya no me van a molestar, ya no me van a hacer daño porque tengo una fuerza interior de adentro hacia afuera. Bien, pero entonces el ser humano contiene 3 cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual. Y aquí vamos a ver de qué alimentamos el físico. Precisamente de alimento, no de comida. Comida podemos comer cualquier cosa. Alimento es aquello que sí beneficia y alimenta mi cuerpo. Entonces, el físico se alimenta de alimento sano, de alimento que ustedes ya conocen y que ustedes elegirán, van a elegir cuál es el alimento más sano. ¿De qué se alimenta la mente? La mente se alimenta de información, de toda la percepción. Nuestras células, nuestro cerebro, todo está captando todo lo que existe fuera de nosotros. La información que puede ser intelectual, puede ser de agresiones de conducta, todo lo que es información, percepción de la afuera. Ahí está nuestra mente. Y depende qué le metamos a nuestra mente, eso es el resultado de lo que nosotros somos. Así como en lo físico decimos que el ser humano es su alimento, también la mente es lo que le metamos de información, eso es lo que somos. Somos lo que nos metemos de información, somos lo que comemos o nos alimentamos. ¿Y la parte espiritual de qué se alimenta? Bueno, la parte espiritual se alimenta de amor, del arte, de Dios, de la música, de todo eso, nuestro espíritu, de hacer el bien a los demás,
Así se alimenta nuestra parte espiritual. Entonces, vayamos a ver, si nuestra alimentación está dispareja, es decir, que nos alimentamos mal físicamente, mentalmente metemos mucha información y espiritualmente nos olvidamos de esa parte espiritual. Andamos en desarmonía. Pero si alimentamos bien nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, vamos a crear ese equilibrio que nos va a hacer fuertes para tener esa fuerza interior de dentro hacia afuera que contrarreste los embates que están en la parte exterior. Así pues, ¿cómo darnos cuenta de cómo andamos? A través de algo que le llamamos sintomatología. ¿Qué son los síntomas? Los síntomas son alarmas que nos indican que algo anda mal a nivel físico o mental. Entonces, esa alarma puede ser, por ejemplo, el alcoholismo. El alcoholismo no es un problema, es un síntoma que representa el conflicto a nivel orgánico o a nivel mental. De ahí que le explicamos a una persona que el daño que hace el alcohol con la cirrosis hepática, con pérdida de neuronas, con pérdida de trabajo, con disfunciones sexuales, impotencia, le explicamos todo eso y dice, de acuerdo, ya no voy a tomar, en el supuesto caso que así fuera tan fácil. Pero para efectos de aprendizaje y didácticos lo explico de esta manera. Entonces él se va al tabaquismo, empieza a fumar en exceso. Y entonces le decimos que, por ejemplo, que el cáncer en el pulmón, el 80% de cáncer en el pulmón se debe al tabaquismo y que también causa muchos problemas a nivel orgánico, a nivel físico, a nivel social, etc. Y dice, está bien, ya no fumo. Y entonces se va a tomar litros de café todos los días. Y eso le va a afectar mucho porque va a alterar su sistema nervioso y no va a estar bien. Y bueno, le decimos y dice, está bien, dejo de tomar tanto café, y se mete a ser una persona iracunda. ¿Qué es iracunda? La ira en la que se mete esta persona. Y entonces le decimos que eso es un grave conflicto y deja de ser iracundo y se mete a fanático deportivo y dedica toda su vida al deporte. Y entonces ahí también estamos muy mal porque él va a desplazar simplemente el síntoma. Todo eso que está sucediendo se llama desplazamiento de síntoma. Solamente está recorriendo los síntomas de uno al otro. Es, por ejemplo, si una casa se está quemando y afuera hay una alarma, cuando la alarma suena es que adentro hay fuego, pero nosotros somos muy listos, vamos, cortamos los cables y ya no suena la alarma ni prende el foco, pero adentro se sigue quemando, de tal forma que si apagamos el fuego de la casa, las alarmas dejan de sonar. Igualmente con nosotros, si resolvemos los conflictos, nosotros vamos a desaparecer esos síntomas. Freud decía, el objetivo del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente para que el conflicto desaparezca. Para entender todo esto que hemos platicado, vamos a hablar de lo que le llamamos niño, adolescente, adulto. A lo que le llamamos infancia es destino. Es decir, el ser humano tiene 3 etapas y ahí vamos a explicar cada una de ellas. Por ejemplo, la infancia de 0 a 8 años. Y en la infancia se marca la identidad. Es decir, de 0 a 8 años, principalmente entre los 3 y los 5 años, sucede un fenómeno en donde se inicia la identidad. Ahí tenemos a los elementos de mamá, papá, hijos. Es un triángulo. Y en este triángulo, por ejemplo, el hijo cuando está entre los 3 y los 5 años, se apega mucho a mamá. Y eso hace que el papá se convierta en un rival porque el niño siente que el papá le está quitando a su mamá porque él cree que la mamá es de él. Pero entonces el papá debe instaurar su ley masculina, su principio de autoridad, para hacerle entender al niño, no que se lo diga textualmente, pero le va a hacer entender al niño que esa señora es de él y que cuando crezca tendrá una que se parezca a su mamá. El varón
elegirá y escogerá entonces en el futuro una mujer que tenga características de mamá, no necesariamente físicas, pero sí en la forma de ser, porque va a ir hacia el recuerdo infantil de manera inconsciente. Entonces ahí se cumple esa ley que es muy importante, porque entonces el hijo, como su papá está muy grande, dice: no puedo contra ti. Cuando no puedes con el enemigo, únete a él. Entonces el papá hace que el hijo se una a él. ¿Cómo? Si el niño siente que hay una rivalidad, para que esto suceda necesita tener una buena relación con la esposa, que vea al niño que se abrazan, que se dan besitos, para que el niño sienta que el papá es el enemigo al que va a unirse. Y en ese fenómeno de que el niño se une al papá, se logra que vaya iniciando su identidad masculina. Es decir, el niño lo imita cómo se para, cómo camina, cómo se peina, se pone sus sombreros, sus botas, sus zapatos, etc. Y eso hace que el niño diga: muy bien, ahora somos amigos. Y ya amigo, papá e hijo, entre los dos tienen el amor de mamá. Ese es un fenómeno muy interesante en donde el niño empieza a adquirir su identidad masculina. De lo contrario, si la mamá lo domina y el papá está ausente, entonces el niño tomará muchas conductas del lado femenino y va a tener una identidad muy frágil. En la niña sucede lo mismo. En la niña, entre los 3 y los 5 años, se apega a papá y entonces siente que su rival es su mamá. ¿Y qué dice? Bueno, la mamá debe instaurar su ley femenina, su principio de autoridad femenina, haciéndole sentir que ese señor es de ella y que cuando ella crezca elegirá un hombre que tenga características del papá. Recuerden, no necesariamente igual, a veces coincide que en lo físico, pero generalmente pues también en la forma de ser. Y entonces ahí la mamá hace sentir a la niña esa, la niña se une al enemigo y la niña empieza a imitar a la mamá, se pone sus zapatos, sus vestidos, se pinta, hace cosas para parecerse a la mamá y allí inicia su identidad femenina. Ahí ya completamos tanto para el niño como para la niña ese fenómeno que se da entre los 3 y los 5 años, que es la infancia, que dice el doctor Santiago Ramírez, un psicoanalista. Infancia es destino del ser humano. Lo que seas de niño es lo que vas a ser de adulto. Y así es. Lo veremos más adelante. Entonces, ya tenemos la infancia, sigue la pubertad. Bueno, antes de la pubertad está la latencia, en donde todo parece que se está cocinando. Vemos a un niño ausente por ahí, que se aísla, la edad de la choca, que no quiere saber nada. Está él sintiendo muchas cosas dentro de sí mismo. Viene la pubertad, que son los cambios físicos, y también pues está asustado por todo lo que le está pasando a su cuerpo y todo. Y finalmente, bueno, y en esa etapa de la pubertad, la obligación de los padres es de apoyar a sus hijos para que pasen ese periodo de la pubertad, porque lo primero que hacen los papás es decir: mira nomás qué flaco estás, ¿quién te va a querer así? O mira qué gorda estás, ¿quién te va a querer así? Estás muy fea, estás muy prieta, y en lugar, según eso lo hacen jugando, pero ahí es donde más necesita el niño o la niña ese apoyo en la pubertad para tener seguridad de confianza, porque de ser así, cuando crece son personas inseguras. Y viene la adolescencia. Luego viene la adolescencia, que es la última oportunidad que tenemos de reafirmar lo que hemos hecho en los primeros estadios de nuestra vida. Y en la adolescencia es la etapa de la rebelión, en donde se rebelan contra lo establecido, se rebelan contra las figuras de autoridad, que son los padres o la autoridad social, y entonces están en contra de todos y nada más el adolescente tiene la razón. Y ese fenómeno es un remolino por el que entran y que todos debemos de pasar por él. Quien no pase por ese remolino de la rebeldía, de la identificación con grupos de artistas, con deportistas, y de esa rebelión contra las figuras de autoridad, entonces no está bien, porque después cuando crezca va a tener que regresar a vivir eso y eso va a ser muy mal. Quedarse atorado
en ese remolino significa el síndrome de Penélope, ¿no? Que se quedó sentada en el banquillo esperando a que llegara el amor de su vida. Y cuando llegó, dijo: tú no eres ese que yo espero. ¿Por qué? Porque se quedó detenida en el tiempo. Y el cuerpo puede crecer, los seres humanos podemos crecer físicamente 20, 30, 40, 50 años, pero si estamos atorados ahí en esa etapa de la pubertad o de la infancia, eso es lo que vamos a reflejar cuando estemos de adultos. Muy bien, entonces, ya que estamos en la adolescencia y resolvemos ese conflicto, cuando nosotros tenemos una infancia fuerte, es como los buenos cimientos de un edificio. Quiere decir que vamos a salir de ese remolino impulsados por los buenos principios que tuvimos en la infancia. Por eso es muy importante que los padres de familia vean que al niño de 0 a 8 años hay que darle buenas bases para que ellos puedan luego en el futuro llegar a un destino muy feliz. Ahora continuemos con el adulto y sus regresiones. Cuando un joven tiene una conducta de que se apega mucho a la mamá cuando ya está casado, lógicamente la esposa se molesta, y lo que pasa es que el esposo, el joven, puede decir: tú no planchas tan bien como mi madre, tú no cocinas tan bien como mi madre, tú no haces esto y esto y esto mejor como mi madre. Entonces la esposa le puede decir: bueno, pues entonces pues vete con tu mamá, porque yo no soy tu mamá. ¿Y qué pasa con este joven adulto que está todavía en aquella etapa que recordamos entre los 0 y los 8 años, en donde había un apego a mamá? Coloquialmente le dicen que tiene mamitis, porque pues está los domingos, hay que ir a comer a casa de mamá y siempre es su mamá. Entonces necesita trabajar este joven en un proceso que lo haga quitarse con ese apego a mamá que tuvo en la infancia. Es un ejemplo. Y también cuando hablábamos de que todos debemos pasar por el remolino de la adolescencia, también un joven adulto que se casa y es un modelo de novio, es un modelo de hijo al principio, pero sucede que a los 12 años murió su papá y él se hizo cargo de alguna manera de ser el jefe de la familia, de trabajar, convertirse en un buen estudiante, en un buen deportista, en un buen hijo y lógicamente en un buen novio. Y entonces se brincó la etapa de la adolescencia, de la rebeldía, de todo eso. ¿Y qué va a pasar? Que una vez que ya este joven adulto se casó, viene la mujer y nos dice: es que ahora mi esposo no sale de los bares, de los antros, de la borrachera y de todo, con los amigos y las amigas. ¿Y por qué sucedió esto si él era modelo? Pues por el error de haber brincado una etapa que no se puede uno brincar, que es esa etapa del proceso de la adolescencia donde se revela uno con todo. Y entonces él está regresando a vivir lo que no había vivido. Entonces lo que tenemos que hacer es llamarlos a los dos y que él entienda que si se quiere divertir, bueno, pues por eso tiene una esposa y que podrá trabajar en ese proceso con ayuda profesional hasta lograr crear ese equilibrio. Luego después vienen los señores de 40 años o 50 que andan persiguiendo muchachas afuera de las secundarias y de la prepa, creyéndose todavía que son adolescentes. Es una regresión a no querer crecer y creer que se visten como adolescentes y andan detrás de las niñas adolescentes. Hubo una regresión, su cuerpo creció, pero su mente y su estructura mental no creció, no avanzó, se quedó atorado en la adolescencia. Y luego, bueno, finalmente también aquellos señores ya mayores, 70 años, no sé, por allá, que son abuelos, y que los comentarios de las familias son: es que el abuelo ya está volviendo a su segunda infancia. Realmente no existe segunda infancia, solamente una. Lo que pasa es que este señor, cuando ya tuvo edad de trabajar, casarse, tener hijos, pues hizo lo que tenía que hacer como una persona que transita por la vida. Sin embargo, cuando los hijos se fueron, cuando lo jubilaron, cuando ya no le queda
nada de lo que tenía entretenido en su vida, entonces aflora nuevamente lo que siempre fue en el interior, esa conducta infantil, porque quiero decirles que hay adultos que viven bien el proceso de niño, adolescente y adulto, que se mueren escribiendo un libro, se mueren siendo productivos intelectualmente, amorosamente, muy ubicados en su edad. Eso es como podemos demostrar que sí existe quien puede madurar y quien puede estar inmaduro aunque tenga 70 años. Esto es el destino del hombre, lo que fue su infancia. Y finalmente llegamos a la etapa que le llamamos la edad dorada. Y la edad dorada significa el acumular conocimiento, experiencias positivas que lo hagan ser una persona productiva, y eso se llama edad dorada. Ahí terminamos esto que yo le llamo la línea de la vida. Pero finalmente, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo tenemos alguna opción? Si ya en nuestra infancia vivimos sin buenas estructuras, sin buenas bases, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces ya estamos condenados a vivir mal. No, nosotros podemos hacer una reestructuración de nuestra vida para poder llegar a vivir en armonía. Es decir, vamos a revisar hasta la parte de atrás. Es como si estuvieran en la universidad y reprueban materias. Tienen derecho a un examen extraordinario, y ese examen extraordinario les dan una guía para que estudien, para que puedan pasar ese examen. De tal manera que aquí también sucede lo mismo. Vamos con ayuda profesional a que hagamos una reestructuración, y esa guía que nos van a dar para ese examen extraordinario, pues es un profesional que nos va a ayudar a nosotros superar toda esa parte de atrás para llegar a vivir finalmente felices. Continuando con este movimiento que tenemos en cerrar círculos y abrir espacios, hablemos de un tema muy sencillo pero muy importante, que es el ser y tener. Generalmente decimos que una persona tiene éxito cuando tiene colección de autos, de casas, de poder, de dinero, pero no es verdad, porque luego decimos que si no tiene ni en qué caerse muerto, es un fracasado. Sin embargo, hay gente que tiene muchas cosas materiales, mucho poder, y se encuentra en un vacío. Ese vacío existencial que han tenido grandes hombres, grandes cantantes, grandes empresarios, y que finalmente no le encuentran sentido a la vida. Entonces, ¿cuál es la otra línea? La línea del ser nos lleva a la plenitud. ¿Y qué es ser pleno? Es decir, cuando tú dedicas tu vida a ser, puedes, como resultado de ser, puedes tener todo lo que tú quieras. ¿Qué es tener todo lo que tú quieras? Aquello que te haga ser feliz, aquello que te haga sentir muy bien en tu vida. Y la plenitud nos lleva a esa frase que dice: busca el reino de Dios y lo demás te será dado por añadidura. Y yo les digo que el tener sea resultado del ser. No por tener mucho vas a tener éxito. Te puedes ir a un vacío existencial, y eso sí es un fracaso. Entonces, si nos caminamos por la línea del ser, llegamos a la plenitud, y por consecuencia tenemos todo lo que nosotros queramos. Que el tener sea resultado del ser. En este proceso de la transformación interior, este paso que acabamos de dar con el ser y tener es sumamente importante para que continúes con ese camino, con que recorras ese sendero que te va a llevar al siguiente paso, que es la etapa de la integración, la etapa del modelo integral de desarrollo humano. Así es que recordemos que este eslabón de ser y tener es sumamente importante. Sin él no podemos continuar con nuestro recorrido a través de nuestro interior. No lo olvides. Para continuar con todo este recorrido a través del tiempo y el espacio en tu vida interior, en tu vida personal, vamos a llegar al siguiente modelo,
Este se llama Modelo de Desarrollo Integral Humano y está basado en dos cosas, como ejemplos: en el átomo, que tiene un núcleo y unos electrones que giran alrededor de él, y en el sistema solar, en donde tenemos un Sol y los planetas que giran alrededor del Sol. Esos son los ejemplos, porque ahora lo vamos a llamar que el ser interior es el núcleo o el Sol, y que los electrones o los planetas son 7 elementos que se llaman espiritual, mental y físico en un triángulo, y los valores, la cultura, lo social y lo económico en un cuadrado. Entonces ya se imaginaron un triángulo primario, luego un cuadrado, que está dentro de un círculo, y en el centro un círculo más pequeño que es el ser interior. Bien, el ser interior es el Sol o el núcleo. Los elementos que acabo de mencionar son los electrones o son los planetas. Los planetas tienen dos movimientos. Tienen el movimiento de rotación sobre su propio eje y de traslación alrededor del Sol. Estos elementos que hablé anteriormente son igual que los planetas. Tienen un movimiento de rotación para poder hacer su traslación alrededor del ser. Y pongamos como ejemplo la parte física. La parte física, si tenemos una buena alimentación, podremos nosotros saber si nos alimentamos bien o nos alimentamos mal. De ahí va a depender cómo esta esfera, este elemento de lo físico, esté girando o no. Si no gira bien porque por mala alimentación, por no hacer ejercicio, por no tener calidad de alimentación, entonces se atora esa esfera y no gira como debiera ser. Y entonces al no girar, no enciende y no gira alrededor del ser. Luego tenemos lo mental, la otra esfera, el otro elemento. Si traemos una fuerte dosis de neurosis, esa esfera o ese elemento no va a girar también del todo, entonces se va a atorar también. Y en lo espiritual, que también abandonamos nuestra práctica espiritual, esa esfera tampoco va a girar sobre su propio eje, por lo tanto no gira alrededor del ser interior. ¿Qué va a pasar entonces aquí? Bueno, que necesitamos que todas las esferas, las 7 esferas que dijimos, los 7 elementos, giren sobre sí mismos para que enciendan, y al girar sobre sí mismos hacen el giro alrededor del ser interior, y eso va a provocar la armonía como resultado. Pero veamos esto. Nosotros tenemos que, si en la parte espiritual voy a nombrar 7 elementos que también son importantes, y como son la ira, la gula, la avaricia, la pereza, la soberbia, la lujuria. Si todos los elementos esos que están ahí los atacamos para resolverlos, entonces si la gula, que te provoca comer mucho, en lo físico te va a hacer daño, en lo social nadie te acepta, y en lo económico también, en lo mental, y te va a hacer daño en todas las esferas. Si te alimentas bien y tu cuerpo está bien, todas las demás esferas se modifican. Igualmente la avaricia, igualmente la ira. Si eres iracundo, físicamente te dañas, social, económico, mental, tus valores, tu cultura, todo se va dañando. Pero muchas de esas cosas suceden porque la esfera de lo cultural no está siendo atendida. Si tú atiendes la esfera de lo cultural, entonces vas a leer un buen libro, vas a prepararte bien en lo cultural para remediar o para resolver los conflictos que tengan tus demás esferas. Eso es muy importante, la parte cultural, porque también ahí en esa parte cultural encontramos lo que es, por ejemplo, la música, tu alimento, tu lectura y tu lenguaje. Se dice que el ser humano es lo que come, lo que lee, su música y su lenguaje. Ahí eso es lo que somos, el resultado de eso. Entonces, si culturalmente resolvemos eso, también vamos a resolver todas las demás esferas, lo espiritual, lo económico, lo físico, y entonces vamos a crear
esa armonía. Por eso se llama modelo de desarrollo integral humano. Y cuando lleguemos a ese estado de armonía y de integración, hemos cumplido con lo que es esa transformación interior. Cerrar círculos significa que el pasado quedó atrás, el futuro no existe porque todavía no llega, pero mi presente, ese es el que va a tener el valor. Cerrar un círculo significa tirar la ropa vieja del closet, tirar las ideas, tirar lo viejo y no estar anclado en el pasado, porque si sacas la ropa sucia y vieja y que no te sirve del closet, va a caber la ropa nueva. Si sacas de tu mente los conflictos anteriores, tus ideas negativas del pasado, vas a tener un espacio que te permita tener ideas nuevas y conductas, por lo tanto, nuevas que te van a hacer feliz. Eso es cerrar un círculo y abrir un espacio a la sabiduría, un espacio a la salud, un espacio a la cultura, dejando atrás lo que ya pasó. Por ejemplo, existen en la naturaleza los rumiantes. Los rumiantes son, por ejemplo, la cabra y la vaca. Tienen un sistema que tragan la comida y la regresan después al hocico para seguirla masticando. Y por eso ustedes observarán las cabras, por ejemplo, y las vacas, que siempre las ven masticando, porque regresan el alimento y lo mastican. Y nosotros parece ser que somos iguales. Es que hace 5 años me hicieron, es que me dijeron eso hace 1 año, es que siempre estamos con lo atrasado como rumiantes, masticando constantemente lo que traemos en la mente. Y eso no nos hace vivir el presente. Andamos cargando, crucificados por una mano el pasado y por otra el futuro, preocupándonos por ello cuando ya no existen. ¿Cómo me voy a preocupar por algo que no existe? Entonces vivo aquí y ahora en plenitud. Ese es el modelo de desarrollo humano que se llama modelo integral de desarrollo humano. Transformación interior. Transforma tu interior para que como resultado de eso cierres círculos, abras espacio y llegues a la armonía y a la felicidad. Finalmente, en este paseo que hemos dado a través del tiempo y el espacio, ponte cómodamente nuevamente, siéntate tranquilo y para que se asimile todo lo que has escuchado, respira profundo, relájate, pon en silencio tu mente y cuando estés listo y preparado, puedes abrir tus ojos y ya puedes moverte esperando que esto que has escuchado quede en tu mente para ponerlo en práctica en acciones concretas que te lleven al éxito y a la felicidad. Ahora estás listo para transformarte en ese ser maravilloso que está dentro de ti. Hasta pronto. Esperando que haya sido de beneficio para tu crecimiento personal, te deseo que el amor y la paz profunda estén siempre contigo. Hasta la próxima para seguir hablando de calidad de vida.